Bueno, nos vamos a meter en un tema bien interesante que desde que comenzó el conflicto en el Garrahan, aquí en Cuenta Regresiva, en la UNE, lo estamos siempre tratando, desarrollando, interesando también mucho en lo que pasa. Y en este caso vamos a hablar con una integrante del grupo de padres Soy Garrahan. Estoy hablando de Paula Alfieri, que está en línea. Así charlamos un poquito de cómo está la cosa. Paula, ¿cómo va? Buen día. Ignacio y Juanchi, te saludamos acá en la UNE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal están? Muy bien, gracias por el tiempo, Paula. No, gracias a ustedes por darnos voz. No, al contrario, decía, ¿no? Desde que comenzó todo esto, intentamos darle visibilidad a un conflicto que preocupa y mucho. Y bueno, y en este caso, ustedes que son padres, madres de aquellos niños y niñas que se han atendido en el Garrahan, me imagino que deben estar preocupadísimos por esta situación. Claro, y vos imaginate que hay familias que en este momento están también internadas en el hospital, ¿no? Que forman parte de esta agrupación. Nosotras somos Soy Garrahan, soy garrahan.ok en Instagram. Y bueno, y también estamos familias que nuestros hijos son expacientes, nuestras hijas son expacientes, y entonces juntas vamos brindándonos apoyo tanto para la gente que está, por ejemplo, llegando del Chaco, de Jujuy, de Chubut, de diferentes provincias por primera vez, como para mantener esta lucha, porque sabemos de la importancia del hospital, ¿no? Porque nosotras lo vivimos en carne propia. Claro. Y así como expacientes queremos que las próximas infancias que necesitan del hospital tengan la misma atención de calidad y de complejidad que tiene ese hospital, porque bueno, ya es de público conocimiento, ¿no? Que allí hay equipos médicos y de salud que en otros lugares no se encuentran, ¿no? Entonces, vemos con preocupación, y así fue como nos acercamos, al ver el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras del hospital, nos acercamos con preocupación por el tratamiento de los niños y niñas que están ahora mismo allí internados o reciben atención ambulatoria, pero bueno, hacen allí sus consultas, y así nos fuimos conociendo en las asambleas que realizaban los médicos y médicas y los diferentes trabajadores del hospital, y decidimos unirnos para defender el hospital. ¿Cómo fue esa primera aproximación para hacer un grupo de personas que defiendan un lugar? Me parece algo tan interesante, ¿no? Plantearlo en estos tiempos, entender que lo colectivo es mucho más potente que lo individual, ¿no? Claro, sí, mira, particularmente yo vi el reclamo por televisión y fue así como me acerqué directamente al hospital a ver qué estaba pasando, y justo había un paro, así que ahí observé que estaban en una asamblea, escuché todas las cosas que comentaban los trabajadores y las trabajadoras, estaban también pasando justo un documental de la lucha que había tenido el hospital en el año 2000 y pico. Porque bueno, también pasa eso, ¿no? Que a luchar hay que aprender. Entonces ellos estaban también viendo documentales de cómo había sido esa lucha anterior, que fue también hace casi 20 y pico de años, y había ya trabajadores que no estaban en el hospital, y uno que otro sí, pero bueno, algo de esto de que tenemos que aprender, no reaprender, pero como recobrar esa memoria, ¿no? De lucha, de defensa de nuestros propios derechos. Y a mí me parece que eso, que si una sociedad no puede cuidar a los eslabones más frágiles, que serían las infancias, en este caso que están con problemas de salud, si no puede cuidar a las personas que están jubiladas, si no puede cuidar a las personas que tienen una discapacidad, bueno, es una sociedad que está muy rota, ¿no? Entonces ahí justo después había otras familias, hay una familia, una mamá que se llama María Ángeles, seguro que escucharon hablar a ella, que ella perdió a su hijo hace 14 años de leucemia, y hace 14 años que está en una agrupación que buscan donantes de médula ósea, donación de sangre, porque el hospital tiene un sistema muy particular de donación de sangre, porque vos imagínate que una mamá que llega de Chaco con su bebé enfermo no puede conseguir donantes, 5 dadores de sangre. Entonces hay una forma que es que se anticipa esa donación de sangre por diferentes lugares. Se suele hacer en clubes también, que se desplaza un micro para hacer las extracciones y transportar la sangre, y bueno, también la médula en algunos casos.
Y bueno, todo eso lo lleva a cabo María Ángeles, que ella tiene como ahí ese objetivo y trabaja, y bueno, y a partir de eso nos fuimos agrupando, nos fuimos viendo ahí en las asambleas, y así fue naciendo, y una mamá hizo un ¿cómo se llama esto? Un papelito donde decía... Un volante. Un volante, Sí. donde decía yo soy familiar Garraham, no sé qué, si quieres sumarte al grupo para cuidar al hospital, para cuidar a quienes nos cuidan, a quienes cuidaron a nuestros hijos, hijas, pusieron ahí un link y así nos fuimos sumando. Paula, Varias. yo quisiera que nos cuentes un poco, sobre todo aquellos que no vivimos esta situación que te toca a vos y a un montón de familias. ¿Qué es el Garraham para vos, para tu familia, para toda esta gente? ¿Por qué, se ponen al frente de esto? ¿Cómo fue, en tu caso particular, la historia con el Garraham? ¿Qué fue lo que te tocó vivir? ¿Cómo te trataron? Bueno, el Garraham para nosotras es vida. Yo voy a hablar en plural porque hablamos, viste, como en nombre de toda la agrupación, porque es una lucha colectiva. El Garraham es vida, o sea, literalmente a muchas nos salvaron la vida de nuestras hijas, hijos, y otras que no corrieron esa suerte, que perdieron a sus hijos, hijas, estuvieron acompañadas por el equipo día a día. Y eso no se puede, o sea, hablo porque son las enfermeras, son los camilleros, todo el personal del hospital, no solamente los médicos y las médicas, los que tienen esa sensibilidad y amorosidad en un momento de mucho dolor y sufrimiento, porque vos llegas al hospital con tu hija enfermo que no sabes a veces ni siquiera el diagnóstico que tenés, que ya pasaste por muchos profesionales que no supieron darte una respuesta, y es desesperante ver sufrir a tu hijo y que cada vez empeora su salud, ¿no? Entonces hay mamás que llegaron con sus hijos literalmente al borde de la muerte, y una vez que entras ahí, toda la contención que te da el equipo, porque son equipos que están preparados hace años para contener, para abordar la problemática con la que llegás, y encontrar el diagnóstico, o a veces por ahí no tienen nombre y apellido el diagnóstico, pero saben cómo hacer para no intervenir de más, porque son varios testimonios de varias familias que han contado que en las prepagas donde tenían hijas, hijos, les hacían tratamientos que eran completamente inútiles para la enfermedad que padecían, también porque sabemos que hay un negocio atrás de la salud. Lo estamos viendo ahora con estos escándalos de público conocimiento, sí, que hay un negocio muy, muy grande. Y entonces también retener pacientes para hacerles estudios que son carísimos con el único fin de sacar dinero. Entonces, las madres llevarnos a los chicos de donde estaban internados para ir al Garraham, sabiendo que ahí íbamos a encontrar alguna respuesta. Y si no había una respuesta, porque lamentablemente la situación ya está sobrepasada o no, una enfermedad que no tiene cura, saber que ahí va a estar toda la contención y el abrigo para la familia y para ese paciente, bueno, que se despida de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, por eso digo que es algo muy visceral, muy, muy, muy visceral, que tenemos las madres en esta lucha, en la defensa de ese hospital, porque llegamos muchas en una situación muy crítica y bueno, y nos ayudaron a sobrepasarla de todas las formas, ¿no? De todas las formas, con finales felices y con finales no tan felices a veces. Sí, y que escuchándote es evidente que va más allá del final, sino de lo que hacen por las personas en un lugar de estas características, ¿no? Claro, imagínate que ellos están ahí trabajando con el dolor de pacientes, con la esperanza de las familias, y entonces es también gente muy, muy sensible, ¿no? Están habituadas a ese acompañamiento también. Además me imagino que pasan mucho tiempo ustedes también ahí, porque un tratamiento, no sé, en tu caso particular, ¿cuánto tiempo te tocó estar? Pasás años, claro. Puedes pasar, años, y muchas, puedes estar hay mamás que por ahí llevan 8 o 10 meses internadas con sus criaturas, entonces ves mucho el funcionamiento adentro, no es que estás opinando de que llegaste un día y pasaste por ahí, entonces tenés mucho conocimiento de la calidad humana, de la calidad profesional que hay ahí adentro. Y además entiendo, Paula, de que se generan redes, porque hay gente que debe estar internada y hay gente que debe tener que ir cada tanto, entonces tenés que generar redes, vínculos. Las redes son imprescindibles, porque aparte vos
imagínate que las mamás, sobre todo las que vienen de fuera, mi familia es acá de la ciudad de Buenos Aires, pero si llegas de afuera, por ejemplo, no sé, atrás viene una mamá de Chaco, solo le dan la provincia solo le cubre a ella y al niño o niña que esté con el tratamiento o que necesite tratamiento o la atención. Entonces llegan completamente solas, sin ningún tipo de red. Entonces esas redes son fundamentales. Porque vos no podés dejar a tu bebé ahí irte, entonces que tenés que estar ahí acompañándolo, para hacer cualquier tipo de trámite o compra que necesites de afuera. Entonces, sí, las redes son fundamentales. Estamos charlando con Paula Alfieri, ella pertenece al grupo de padres y madres Soy Garrahan. ¿Y cuántos son hoy en Soy Garrahan, sabés? ¿Tienen contados cuántas personas son? No sé ahora cuánto, porque se van sumando. Se van sumando, me imagino gente que ve en la tele, que ve en las redes y dice quiero ser parte, ¿no? Sí, por suerte hay mucha empatía, que en un momento, una entrevista que me hicieron hace un tiempo decía, bueno, ahora en esta época de crueldad, yo digo, bueno, pero el pueblo argentino es un pueblo solidario y ahora, bueno, o así como se puso como medio de moda la crueldad, pero qué desastre, pero nosotras, ¿no? Que tengamos que decir eso es increíble. Sí, es increíble, pero bueno, confiar también en eso, ¿no? Que esa memoria solidaria y de lucha colectiva está ahí, ¿no? Está en nuestro ADN como pueblo argentino, solo hay que despertar de nuevo esa sensibilidad. Y un poco, bueno, la propuesta nuestra también es eso, ¿no? Como sí, también apuntar a quienes nos representan para que voten las leyes, no como se votó ahora la ley de emergencia pediátrica, pero sobre todo también al pueblo, para que a la gente, ¿no? Que todos tenemos, yo hago gira, hago teatro y voy de gira, y entonces siempre, viste, como tengo esta temática a flor de piel, saco el tema del Garrahan, y ahí donde voy, a la provincia que voy, las personas tienen un sobrino, un primo, un tío, un hijo que pasaron por el Garrahan o que están ahora mismo y saben de la importancia de ese hospital. Entonces, bueno, recordar eso, ¿no? Que estamos atravesadas, que es un tejido social atravesado por estas infancias y estas familias que necesitan de ese hospital, que en otros lugares no hay respuesta. No es que si tenés plata puedes pagártelo. Muchas familias de Soy Garrahan tenían OSDE, estaban en clínicas privadas y no encontraban respuesta allí donde estaban. Entonces va más allá de si tenés o no tenés dinero. Total. ¿No? Este hospital. Total. Paula, ¿tenés ganas de contarnos tu caso particular, cómo llegaste y por qué al Garrahan? Sí, yo voy a contar. En mi caso particular... Te lo pregunto, ¿no? Sí. Si tenés ganas, Sí, no hay ningún problema, En mi caso particular, nosotras fuimos pacientes ambulatorias del hospital. Eso quiere decir que no estuvimos internadas ni recibimos un tratamiento extenso, invasivo, pero eso fue lo bueno, porque en el lugar donde sí, por esto que mencionabas antes, ¿no? De cómo sucede la cosa. Sí, tal cual. Uno de mis hijos hacía deporte y en un momento vimos que una de sus extremidades, o sea, una piernita, se le estaba como doblando. Y entonces yo preocupada, porque bueno, voy a hacer una consulta con un kinesiólogo, porque como él es deportista y estaba en alto rendimiento, bueno. Y ahí nos mandan a hacer una placa, una radiografía, y vemos que, bueno, cuando me entregan la radiografía y veo la placa, no te puedo explicar cómo se me cayó el mundo al piso, porque tenía, como si yo te dijera, burbujas dentro del hueso, ¿no? Todas burbujas, como si el hueso estuviese por adentro completamente hueco. Y entonces, bueno, la obra social le hicieron ahí más placas, y ahí salió que los 4 huesos de sus extremidades inferiores, o sea, las 2 tibias y los 2 fémures, tenían esta afección. Y en la obra social querían ya meterla en quirófano, hacer una punción, me dijeron que tenían que eso había que curetearlo, rellenarlo, ponerle un clavo, bueno, un montón de cosas súper invasivas, ¿no? Que yo sabía que para unos adolescentes iban a ser bastante traumáticas, y dije, no me puedo quedar solo con esta opinión. Y entonces conseguí una consulta en el Garrahan, y ahí después de varios estudios que le hicieron,
porque bueno, ahí sí que fuimos endocrinóloga. Bueno, lo que tiene de bueno ese hospital es que vos entrás, también justamente por las familias que vienen de afuera, una vez que vos entrás te ven todos los servicios, intentan hacerlo lo más rápido posible y que pases el menor tiempo posible dentro del hospital. Entonces vos llegás y te hacen todo, o sea, si llegas en ayuda te pueden hacer los análisis de sangre, todo el mismo momento. Y bueno, y ahí lo que nos dijeron era que bueno, que no hacía falta ponerle nombre y apellido a eso que él tenía, que por suerte no era maligno. Yo pensaba, en un momento pensé que era no cáncer en los huesos. Nos dijeron que no, que nos quedásemos tranquilos, que por ese lado no nos preocupemos, que no eran malignos, que eran quistes óseos, que no hacía falta ponerle nombre y apellido, o sea, que no hacía falta meterle en quirófano, hacer una punción de hueso, bueno, que son cosas bastante dolorosas y traumáticas, que lo que teníamos que hacer era un seguimiento, y eso fue lo que estuvimos haciendo, cada 6 meses yendo al hospital para ver cómo evolucionaban esos quistes, para ver si era necesario o no operar. Y ahora, bueno, ya pasaron 5 años, y eso no hizo falta operarlo, porque el propio calcio del cuerpo, en vez de hacer que, o sea, como todavía está en un proceso de crecimiento él, por eso la consulta con endocrinología, como todavía estaba creciendo, el hueso se estaba alargando, el calcio se usaba para fabricar más hueso. En este caso, como ya deja de crecer, el calcio va a rellenar esos quistes óseos, y entonces, bueno, todavía está en control igual, pero hasta ahora no hizo falta operarlo, pero por eso te digo, como vos pensás que hasta, si lo pensás económicamente, que es como piensan en general, se piensa en la política, ¿no? En estos casos se ahorró un montón de dinero, porque si mi hijo hubiese tenido que entrar al quirófano, operarse los 4 huesos con material que es súper caro, bueno, eso es lo que digo, que aparte de evitarle al paciente. Y todo lo que conllevaba para tu hijo también. Eso, claro, porque cada hueso que lo operan, además de 6 meses de tener que quedarse en rehabilitación, o sea, sin poder caminar, 6 meses con muleta y sin poder caminar. Hoy lleva una vida normal, digamos, sin ningún problema. Lleva una vida normal, tuvo que dejar el deporte, no pudo hacer este entrenamiento que hacía porque era de alto rendimiento, o sea, entrenaba todos los días 4 o 5 horas, bueno, eso no, porque para que los huesos se puedan recuperar, sí, porque están frágiles, digamos, hasta que se rellenan, son huesos que están frágiles. En este camino, Paula, también uno aprende un montón, ¿no? Sí, aprendes un montón. Aprendés de todo. Aprendés de todo. Yo escucho a cada madre, viste, que sabemos los nombres de los tratamientos, la medicación. Bueno, absolutamente, sí, todo, aprendes todo, porque es como el lenguaje cotidiano que te van enseñando también los profesionales, ¿viste? Claro. Hay mamás que tienen que poner sondas y bueno, cosas que al final te las enseñan las enfermeras, porque tampoco puedes estar quizás yendo todos los días al hospital si no estás en una zona geográfica que te lo permita, o porque también, bueno, es parte de evitarle también a mi hijo, por ejemplo, cada vez que tenía que llevar al Garrahan era un drama, porque primero él, bueno, adolescente, claro. Ya, enfrentarte a eso, ¿no? Que tenés una afección y que vos te creías un súper deportista, en este caso, ¿no? Y de repente entras en esa fragilidad que bueno, más la preocupación, más la cosa de la exposición, ¿no? De tener que entrar al hospital, bueno, todo lo que conlleva un seguimiento o un tratamiento. Y el personal, yo te digo, desde los radiólogos o radiólogas que están ahí en el servicio de radiología, una amorosidad, ¿viste? Y una cancha para tratar con el adolescente, ¿viste? Que se saque la ropa, bueno, pero todo al final haciendo lo que se pueda sobrellevar bien, ¿viste? Pero bueno, es eso, es complejo. Por eso, cuando yo vi que estaban en esta situación los médicos, las médicas y todo el personal que se estaban acusando de ñoquis y todo lo que se estaba diciendo, que todo mentira, ¿cómo te lo puedes creer? ¿Cómo puede estar pasando ¿Cómo puede pasar esto? Y yo te escucho a vos, Paula, y es imposible no empatizar con una historia, con las tantas historias que hay y las que conocemos. Seguramente Juanchi o yo, que tenemos amigos, amigas que han tenido alguna historia de estas características, es imposible no empatizar. Y pienso en discursos del gobierno o voceros del gobierno que hablan y digo, ¿cómo no empatizan con estas historias? ¿Qué crees cuando escuchás, mentiras alrededor de esto, cuando escuchabas que alguien era un ñoqui o que las personas que trabajan ahí son ñoquis? ¿Qué te pasaba a vos?
Y a mí ¿O qué me te pasa, no? Sí, me pasa. Sí. Yo particularmente me indigno porque me parece que no es desconocimiento, porque creo que hoy en día, más si sos político, todo el mundo sabe la importancia que tiene ese hospital. Aparte tenés asesores que te lo pueden contar. O sea, no creo que sea por una ignorancia de lo que está pasando. Como te llamó Ramiro o Pili a vos, te pueden llamar cualquier persona del gobierno. Claro. Entonces digo, no es una cuestión de ignorancia, es una decisión, en este caso para mí política, de decir, bueno, saco el dinero acá, lo pongo allá. Y lo estamos viendo ahora con todo el escándalo que está habiendo alrededor del tema de discapacidad, ¿no? O sea, entonces yo digo, eso mismo que pasó ahora en ese sector, digo, es lo mismo que quizás esté pasando en el Garrahan. Claro. ¿No? Digo, me lo pregunto. Y después, digo, el pueblo sabe lo que es el Garrahan, es lo que yo te digo. Toda persona, o sea, no sé, así que hacer la prueba, si no lo hiciste, pero con cualquier persona que hables, está atravesada de alguna manera por el hospital. Total. Más lejos o más cerca en el vínculo familiar, pero o el hijo de un amigo o el hijo de un amigo, o sea, es un hospital de excelencia. Entonces, no, a nosotros no nos pueden mentir, o sea, a las familias no nos pueden mentir. Entonces, la propuesta nuestra fue esa, como de darle visibilidad a estas historias para que la gente justamente sienta esa empatía que de alguna manera están queriendo anular, ¿no? Porque están queriendo que dejemos de sentir empatía por el otro, la otra. Bueno, no lo van a conseguir porque no sé, yo creo que el argentino, la sociedad argentina es muy familiar, entonces, y aparte los niños y las niñas siempre ocuparon un lugar muy especial en esta sociedad. Total. Y entonces tocar a los niños y las niñas, no, o sea, no. Yo te digo, yo me indigné y dije, bueno, esta indignación la tengo que convertir en lucha, porque si no, me voy a amargar acá en mi casa, no sirve para nada. Por eso me acerqué al hospital y bueno, y fuimos creando estas acciones. Qué lindo. No sé si te contaron que nosotros en el Garrahan se fueron organizando diferentes actividades y nosotras fuimos apoyando conciertos, festivales, y ahora lo que se está haciendo es también llevar, digamos, para descentralizar, porque el hospital es descentralizado y es nacional, esto que dijo la senadora, que ella no creía que los niños de Argentina tuviesen que tener... La senadora cordobesa. No, eso fue, yo digo, ¿de verdad está pasando esto o esto está sacado? Yo lo escuché suelto, ¿no? Como fuera, no veía en el hilo de la noticia. Y en contexto dice lo mismo. Está sacado de contexto, decía yo, no puede ser lo que está, ¿cómo? ¿Quién? Si no son los niños de Argentina, ¿quiénes son? Increíble. ¿Cuál es el objetivo? ¿Privatizarlo? ¿Que solo puede ir la gente con mucho dinero? No. La verdad que fue, escuchar eso fue muy muy doloroso, muy fuerte. Total. Y además, bueno, contarle eso a la gente, que es un hospital nacional, y ¿quién es la nación? Exacto. ¿No? ¿Quién es la nación? ¿Quiénes tienen derecho a ese hospital? Si no son los niños argentinos. De todos lados. ¿Y qué se viene en adelante, Paula? Mira, en adelante tenemos un montón de actividades. Mañana mismo, que es el día 30, vamos a estar haciendo un mural frente al hospital por el lado de Combate de los Pozos, que es la zona por la que entran los trabajadores y trabajadoras al hospital. Claro. No por el lado que entran las familias. Exacto. Por Combate de los Pozos entran los trabajadores y trabajadoras, y vamos a hacer un mural en homenaje justamente a los trabajadores y trabajadoras. Es un mural en apoyo a ellos y a ellas, a su trabajo y su lucha. Y van a estar los Vengadores del Conurbano, que son muralistas. Está Lucas Quinto, no sé si lo conoces a Lucas Quinto. Bueno, está dentro de esa agrupación. También van a estar Fileteadores del Conurbano, que con ellos ya hicimos un mural en Bursaco, y una de las muralistas es también familia Garrahan. A su hija también le formaron la misma situación, en una clínica privada, pero bueno, la hija ya con riesgo de vida, muy mal, terminó sacándola y llevándola al Garrahan, que llegó con la hija en un estado muy crítico, y bueno, digamos que no habían acertado en nada con el diagnóstico en el lugar donde estaba, y ahí le salvaron la vida. Qué bueno. Y bueno, y ella se sumó a muralear sin contarnos, o sea, a mí no me contó nada. Nosotros la contactamos porque había hecho ya un mural acá por el barrio, y le dijimos a ver si nos se copaba en hacer un mural por esta lucha, y dijo, sí, dijo enseguida, pero no contó ningún detalle. Y luego el día que vino a pintar, se
bueno, eso nos contó su historia particular con el hospital. Así que bueno, van a estar los Vengadores del Conurbano, los Fileteadores del Conurbano, y después convocan también a varios muralistas, más de 25 va a haber pintando, porque es una pared muy, muy extensa. Sí, la conozco. Bien, eso es el día 30, que coincide también con, justo van a hacer paro las trabajadoras y trabajadores, y va a haber también festival, creo que hay convocadas también bandas y diferentes actividades en el marco del paro. Después el día 13... El 13 de septiembre, bien. El 13 de septiembre vamos a estar en Merlo, también visibilizando la importancia del hospital, y también ahí va a haber música y diferentes actividades para las infancias, aparte del micrófono abierto, donde las familias contamos nuestras experiencias y por qué pensamos que es importante que siga siendo público y por qué hay que defenderlo y por qué hay que darle, ahora que está aprobada la ley, que se ponga, que se implemente, porque todavía no se está implementando. Total. Paula, te agradezco un montón. Dale. Una más. Dale, obvio. Y el 27 en Lomas de Zamora. Entonces, el 30 frente al hospital, el 30 de este mes corriente, el 13 de septiembre en Merlo, y el 27 en Lomas de Zamora. Perfecto. Paula, gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros aquí en Radio Provincia. Es muy importante la lucha que estás llevando vos y estás llevando ese colectivo. Es tan importante como la de los médicos, porque es generar conciencia colectiva también, que me parece que hoy, en este contexto que vivimos, es bien importante, y tomarse este tiempo también es importante, no ir a las corridas, poder reflexionar, poder intentar llegar a esas personas que hoy realmente dan la espalda, y yo muchas veces me pregunto por qué darán la espalda, y hay muchas veces que me lo contesto, y hay otras veces que digo, no, bueno, pero se puede, ¿no? Hoy hablábamos de lo que es plantar un árbol, porque es el Día del Árbol, y me parece que la militancia es un poco de plantar un árbol, de poner una semilla y de intentar hacer entender a la gente que tal vez no lo puede entender por qué es tan importante lo público, por qué es tan importante el Garrahan y por qué es tan importante otras tantas cosas en nuestro país que fueron luchas de años y años y años, y le dan alegrías a muchas familias, o acompañamiento más allá de la tristeza a muchas familias, y bueno, y ese granito de arena también lo pones vos, Paula, así que te agradezco un montón este tiempo y la lucha. Bueno, muchas gracias a vos por darnos voz. Abrazo grande y a disposición, obvio. Sí, y nosotros estamos en estado de alerta por si hay un veto también de la ley, así que es importante que el pueblo sea sensible ante este tema, porque pasa que cotidianamente hay un montón de situaciones, pero bueno, necesitamos que siga estando a flor de piel esta sensibilidad, porque, bueno, no estamos todavía. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo inmenso. Chau, chau. Paula Alfieri, ella es madre integrante del grupo de